Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a este especial denominado 100 años del voto Matilde Hidalgo Navarro, esta campaña de Radio Pichincha en conjunto con la Escuela de Ciudadanía. Así es que le doy paso también a la coordinadora de la Escuela de Ciudadanía, Natasha Reyes, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Natasha? Hola, mi querida Sofía. Gracias por aceptar esta invitación de la Escuela de Ciudadanía. Estamos listas para conocer las historias de las mujeres poderosas de nuestro país, de las mujeres que influyen muchísimo en la vida pública y que han transformado las vidas también de miles de otras mujeres. Correcto, así es. Y tenemos como invitada a una mujer paradigmática para el país. Ella es Rosario Gómez, conocida por las mujeres como Charito Gómez, y Charito Gómez es una mujer excepcional. Vamos a tener en este programa a mujeres excepcionales, me parece. Así es, y desde todos los espacios que están trabajando en todos los ámbitos, así es que les invitamos a seguir semana a semana esta serie que forma parte de esta campaña 100 años del voto en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Así es que no se diga más, vamos a saludar con nuestra tremenda invitada que bien la mencionabas tú, Rosario Gómez Santos. Ella es trabajadora social con maestría en políticas públicas, con enfoque de género, por supuesto feminista, cofundadora y directora del primer servicio legal alternativo para mujeres en Quito, CEPAM, y de la primera casa de refugio en Ecuador, Fundación Casa de Refugio Matilde, que sigue atendiendo, que sigue salvando vidas. Así es. Y mi querida Rosario, ¿de dónde te vino a ti esta idea de trabajar para las mujeres? Bueno, o sea, digamos, creo que esto se remonta un poco también a mi profesión, ¿no? Como trabajadora social. Es decir, siempre trabajando con la gente. Ya en Guayaquil estuvimos trabajando. Yo soy una migrante, como era Matilde Hidalgo, Matilde Hidalgo fue una migrante interna. Entonces yo nací en Manabí, luego fui a vivir a Quito, vine a vivir a Quito con mis padres, luego nos fuimos a vivir a Guayaquil. Y en Guayaquil me gradué en el Colegio Guayaquil y, digamos, cuando ya entré a la universidad a estudiar trabajo social en la Universidad Católica, también estábamos vinculadas a lo que era todo un trabajo político, realmente, ¿ya? Un trabajo que tenía que ver con las organizaciones populares de las áreas marginales de Guayaquil, y en ese trabajo constituimos grupos de mujeres. Eran estas mujeres las que inclusive con sus hijos, paraban a los bulldozers, ¿sí? A estos tractores enormes, cuando llegaban a desalojar los terrenos baldíos que la gente se tomaba porque necesitaba construir su vivienda. Y esto sigue pasando, ¿no? Y eso sigue pasando. Entonces, ahí apareció todo lo que era el trabajo por las mujeres. Luego la vida me trae a Quito, sí. Y en Quito tuve la oportunidad, entré a trabajar al Ministerio de Salud Pública, sí. También, me acuerdo, hicimos una investigación sobre todo lo que eran las costumbres en torno a la lactancia materna. Fue una investigación súper interesante del Instituto de Investigaciones Nutricionales. Y por supuesto aprendí todas las tradiciones, inclusive de la cultura indígena, ¿no? De cómo conservar la leche materna, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí salté al CEPAM. O sea, me llamaron, yo ya estaba vinculada con algunas compañeras y me llamaron para que sea la coordinadora del departamento jurídico del CEPAM, ¿sí? Ahí empezamos a trabajar el tema de la violencia, ¿sí? Por ahí hay otro video que me hicieron en algún momento en el que hablo, pues que había mujeres que nos pedían que las dejáramos esa noche a dormir, porque el marido las podía matar, ¿sí? Y nosotros al comienzo creíamos que era una exageración. Entonces de ahí nace la idea de crear la Casa de Refugio. Y con el movimiento de mujeres, el CEPAM, con las organizaciones de mujeres, la coordinadora política de mujeres, con Sonia Palán, que tú también la conociste, Natalia. Economista Palán.
con ellas entonces luchamos para que se creara una casa de refugio frente al Ministerio de Bienestar Social de ese entonces, ¿no? En la época de Borja, ¿ya? Entonces se crea la casa de refugio y durante 10 años esta casa de refugio se llamó una casa para mujeres y menores, porque así la llamaba el Ministerio de Bienestar Social, ¿ya? Y era un área del CEPAM. Pero luego el mismo CEPAM promueve que algunas áreas que habíamos crecido de alguna manera, inclusive físicamente, podíamos alzar el vuelo y constituirnos en una fundación, o sea, en una entidad con personería jurídica, ¿no? Bueno, Natacha es parte de ese proceso de la fundación, ya ella y su mamá también, y entonces ahí el rato que decidíamos qué nombre le poníamos a la fundación, ¿sí? Nosotros decidimos por Matilde Hidalgo. Por Matilde Hidalgo. Sí, por ese entonces yo tuve la suerte de alguna vez comprar una de los libros, de las primeras ediciones que hizo Jenny Estrada. Correcto. ¿Ya? Historiadora ella, ¿no? La historiadora, que es la biógrafa de Matilde Hidalgo, ¿sí? Entonces eran unos libritos muy sencillos, así, ¿no? Que Jenny Estrada los había publicado y ahí estaba muy resumida. Y entonces apareció la idea de pongámosle Matilde, por Matilde Hidalgo, que fue la primera bachiller del Ecuador. No sabíamos mucho, porque en esos libritos todavía no sé, porque Jenny Estrada siguió investigando la vida de Matilde Hidalgo y siguió varias ediciones, hasta la última, ¿no es cierto? Entonces así fue. O sea, Matilde así, Hidalgo, por eso Matilde Hidalgo Navarro para ustedes debe significar mucho, pensando en todo lo que ella hizo por la historia de exacto, las mujeres en el Ecuador y la historia de todos y todas, ¿no? Porque a veces se surge mucho esta idea de dividir, las mujeres avanzan por las mujeres y como los hombres avanzan por los hombres, no sé, sí, evitando un poco eso también se plantea el pensar a Matilde Hidalgo en un espectro mucho más amplio. Yo creo que, digamos, cuando tú me preguntabas por qué trabajar con las mujeres, yo creo que la vida la va llevando a uno a eso y en el fondo es también como un descubrimiento con uno mismo, ¿no? O sea, como uno sigue aceptando todo esto que te exige la sociedad. Yo vengo de una familia de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, así. Y yo soy la 4ª mujer, o sea, la menor, soy la menor de los 7 además, ¿sí? Y yo recuerdo clarito que mis 3 hermanas ya se habían casado, ¿sí? Y no trabajaban, o sea, trabajaban en su casa, eran amas de casa, ¿no? Tal cual te pide la sociedad que seas. Y yo me acuerdo que al entonces mi novio, yo le dije, yo me caso pero yo quiero seguir trabajando, le dije, yo quiero seguir siendo trabajadora social porque me gusta trabajar con la gente, ¿ya? Entonces eso no era fácil también porque yo vengo de un papá y de una mamá que por supuesto el recuerdo de ellos me fortalece y todo, pero eran también así bastante tradicionales, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, es como que al mismo tiempo que uno se va vinculando a una lucha, a las organizaciones, también lo va haciendo con uno mismo, ¿no? Es una transformación que uno vive con uno mismo, ¿no? Charito, tú cuando mencionaste estas primeras incursiones que haces en Guayaquil, señalas 2 derechos fundamentales para las mujeres. El uno que es el relativo a los derechos a la tierra, a la propiedad, a la vivienda, al espacio en donde tú puedes generar tu vida, ¿sí? Al espacio de vida que quieres construir con tu familia. Y el otro derecho que mencionas tú es el derecho a la lactancia, ¿sí? Porque primero empiezas por estas luchas de las mujeres por tener un espacio donde vivir y luego, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud sobre esta necesidad de las mujeres de poder tener el derecho a la lactancia. ¿Qué pasa con esos derechos de las mujeres cuando llegan a la casa refugio Matilde y su casa y su derecho a su salud sexual y reproductiva y su derecho a ser madre, pero una madre con la posibilidad de criar de una manera segura a sus hijos? ¿Qué es lo que sucede en el centro, la Fundación Casa Matilde? Hay un derecho más que yo creo que se refleja en lo que dije primero, que es el derecho a la organización. Correcto. Porque eran mujeres organizadas, ¿ya?
participaban en sus organizaciones de mujeres y en las organizaciones barriales también. Bueno, cuando las mujeres llegan a la Casa Matilde, uno lo que vemos es que están conculcados muchos derechos, muchísimos derechos, ¿ya? Yo diría el derecho a la vida, por un lado, ¿sí? A cuál es el estilo de vida que queremos. Si queremos un estilo de vida en donde nos estén insultando permanentemente, nos agredan físicamente, nos humillan, ¿no? O sea, todo eso, yo por ahí tengo anotaciones de todas las expresiones que te cuentan las mujeres de cómo viven el problema de la violencia, ¿sí? Y digamos, y saber que, porque mucho al comienzo cuando comenzábamos todo esto y nos hacían justo entrevistas en la televisión, inclusive, no nos creían, ¿no? Entonces ahí todavía no había investigaciones, no teníamos nada como referente, ya tenían que creernos en lo que nosotros decíamos de lo que las atendíamos a las mujeres, ¿sí? Entonces, o sea, fue difícil esa época, ¿no? Entonces las mujeres realmente, yo diría que es como que han perdido su rumbo. Hay una especie como de pérdida de conciencia, de para qué, de su ciudadanía. Ajá. Tú que eres coordinadora de esa escuela de ciudadanía. O sea, son mujeres que no se sienten ciudadanas, ¿no? Dueñas de su vida. Es que el pacto del silencio es realmente muy fuerte porque termina anulándote completamente, ¿no? Y romper ese pacto de silencio, que además no es solamente de la persona, sino es un pacto social, porque tú dices, no te creían que estaba pasando esto, que estas historias que yo he escuchado y que nombrarlas duele mucho, de decir que mujeres llegaron con un machete en la cabeza incrustado, por ejemplo, a un hospital, que llegaron en condiciones muy, muy lamentables, muy fuertes de narrar, pensar que nadie crea que eso les está pasando y que las puedan llamar mentirosas incluso, o que la provocaron incluso viniendo en esas condiciones, romper ese pacto de silencio ha sido muy fuerte para ustedes. Entonces, lo primero que nosotros nos damos cuenta es de que son mujeres que han perdido su noción de que ellos son seres adultas, por ejemplo. Ya. Entonces hay mujeres que cuando empiezan a pensar un poco, las primeras semanas nosotros lo que hacemos es contención, mucha contención, ¿no es cierto? No exigimos qué va a hacer, señora, no tiene capacidad. La violencia lo que quita es la capacidad de pensar, ¿sí? O sea, es decir, estás como anulada. No tengo que, entonces hay mujeres que nos dicen cuando ya le empezamos a preguntar, ¿y qué está pensando? ¿Cómo mira? Porque el albergue es temporal, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ella dice, bueno, sí, pero es que tengo que hablar con mi mamá. Ya, casi que algunas por poco nos dicen, tengo que hablar con mi marido también. Vuelven a ser niñas, claro, hijas, exacto. O vuelven a ser mujeres Ajá. Es decir, no se sienten ciudadanas, exacto, en capacidad de decidir. Y esto se refleja mucho en una expresión que le hemos trabajado mucho en el equipo adentro en la Casa Matilde. Las mujeres, cuando tienen que salir a hacer alguna gestión sin correr peligro, ¿no? O sea, las que no tienen un peligro tan inminente, nos piden permiso. Entonces, a mí, el que una mujer adulta me diga, quiero permiso, entonces nosotros hemos trabajado eso y lo trabajamos con las mujeres. Una mujer adulta nos dice, nos ponemos de acuerdo. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacerlo de acá. A una niña tú le das permiso porque eres responsable de esa vida de esa niña, ¿no es cierto? A un niño pide permiso a su papá, le avisa, le da permiso, ¿no? El papá ve si la mamá, si es conveniente, no es conveniente, pero a una mujer adulta. Entonces nosotros rescatamos eso, ¿no? De que estamos frente a mujeres adultas y para que ella sienta que es dueña de su vida, ¿no? Que agarre las riendas más o menos de su vida, ¿no? Permíteme, ¿y esto les pasa solo a las mujeres que están en una condición de marginalidad, de pobreza, de exclusión, o les pasa a quiénes? ¿A qué mujeres les sucede esto? Esto de aquí es súper importante, porque, digamos, en estos 33 años que tenemos de Casa de Refugio, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Además, esa realidad ha servido así como un reto para nosotros para estudiar. Seguimos estudiando.
ya, porque inclusive yo diría que hace 33 años la violencia no se manifestaba como se está manifestando ahorita, por ejemplo. Hace 33 años no hablábamos de femicidio, ¿no? Sí, entonces eso nos ha servido muchísimo y nos ha servido así, ¿no? Como un reto permanente de estar escuchándolas, de saber cómo ajustamos la parte metodológica para que ella despierte su conciencia, ¿no? Porque es un tema de conciencia, ¿no? De despertar la conciencia, ¿no? Y despertar eso, la ciudadanía, de sentirte sujeta, ¿no? Sujeto de derechos, ¿no es cierto? Entonces, sí, en la Casa Matilde nosotras creemos creo que tenemos que agradecerle tanto a las personas, a las mujeres que han confiado su vida en nosotras, ¿ya? Porque a través de ellas hemos aprendido mucho y eso nos ha dado la posibilidad de transmitir ese conocimiento, ¿no? Claro, porque aquí hay algo importante con el personaje de Charito Gómez. Y es que Charito ha sido influenciada por muchas mujeres de la historia del país, pero también hoy va dejando su huella y su legado a otras mujeres de nuevas generaciones. Ojalá que lo pueda dejar. No, sí. Cada paso que da Charito en este momento yo lo reconozco y lo admiro muchísimo. Muchas gracias. De hecho, en los momentos en los que nos hemos encontrado ha sido... recuerdo algo que no se borra, por ejemplo, de mi mente, dándonos una agüita, por ejemplo, después de la marcha, conmemorando el primer año del femicidio de María Belén Bernal, ¿no? Entonces, sosteniendo a las mujeres que fuimos, al final ya cansadas después de la movilización, una agüita, ¿no? Que nos junte, algo que nos comprometa además a poder hablarnos, a poder encontrarnos. Entonces, esas mujeres que han influenciado la vida de Charito, ¿quiénes son? Y ¿qué esperas de que se queden en las nuevas generaciones? Bueno, o sea, yo creo que ahí hay muchas mujeres, ¿no? Muchísimas realmente, sí. Sí, o sea, yo creo que desde una madre, mi madre, yo le agradezco a mi madre, por ejemplo, el que me enseñó a no ser rencorosa. Yo no sé lo que es el rencor, por ejemplo. Entonces, eso te da otra dimensión en la vida. Ves a la otra persona que puede estar discrepando contigo, pero la aceptas, la respetas como un ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, luego, digamos, en el colegio, yo me gradué en el Colegio Guayaquil, eso es otra cosa que agradezco muchísimo. Primero estudié en colegios de religiosas y luego entré al Colegio Guayaquil y esa fue una experiencia increíble, ¿ya? Allí, una pequeña cosita. ¿Quién era la rectora del colegio? Pues te iba a hablar de eso justo. Se llamaba María Teresa Solá de Estrada, una mujer de clase alta de Guayaquil. Su esposo está vinculado a todo, era arqueólogo, etcétera, sí. Pero de estas mujeres que son verdaderas filántropas, ¿no? O sea, ella creía en las mujeres. Entonces ella nos infundía así una cosa muy importante que era como que nos sigamos preparando, etcétera, ¿no? Entonces a mí el Colegio Guayaquil me marcó totalmente. Fui dirigente estudiantil, sí, en el Colegio Guayaquil. Esto fue hermosísimo en mi vida, sí. Y bueno, y ella hizo algunos actos de justicia, inclusive como defendiendo mi trabajo que había hecho como dirigente, etcétera, sí. Yo durante muchos años decía, que ¿a quién admiras más? Yo decía María Teresa Solá de Estrada, ¿sí? Ya, la hija de ella era trabajadora social y ella nos indujo a la escuela de trabajo social también. Y nos escogió, porque no escogió a todos, escogió a 10 compañeras, ¿sí? Yo hasta ahora tengo queridísimas más amigas de esa época, ¿no? Del Colegio Guayaquil, ¿ya? Que hemos seguido juntas. Y luego de eso en Guayaquil mismo, ¿no? Cuando ya entra a la escuela de trabajo social, pues queridísimas amigas, ¿no? O sea, tú la conoces a Jane Holz, a Lina Lofredo, compañeras con las cuales seguimos hablando, y hablamos de política, y hablamos de la vida, y hablamos de todo, ¿no? Y así entras un poco en un tema que es muy importante en términos de la participación ciudadana y también el control social. Y es este hecho de poder ser parte de un movimiento. ¿Qué es el movimiento de mujeres para ti? El movimiento de mujeres me parece súper valioso. Alguna vez traté de estudiar un poco la diferencia entre un partido político y un movimiento social. Y realmente yo me inclino mucho por los movimientos sociales, porque son flexibles, ¿no es cierto? No hay mucha rigidez.
un movimiento social puede convocar a las personas desde distintas vertientes. O sea, los seres humanos nos podemos unir a un movimiento porque ahí se está tratando tal tema que a mí me interesa, aunque de pronto haya otros que no me interesan mucho. Sí, entonces ese es el movimiento de mujeres. ¿Ya? Y de eso se olvidan los partidos políticos, que también empiezan como movimientos muchas veces. Puede ser, pero un partido es una cosa como mucho más seria, creo que tiene otras connotaciones, ¿no? Pero a mí me gustan mucho los movimientos sociales, porque creo además en la fuerza de los movimientos sociales. Yo creo que sin el movimiento de mujeres en el Ecuador no tuviéramos todo lo que ahorita tenemos en nuestro marco jurídico ya vigente, en la institucionalidad que se ha creado. Otra cosa es que eso funcione bien y otra cosa es que se apliquen las leyes que hemos conquistado. Y esa es esa es la lucha ahorita del movimiento de mujeres y feminista en el Ecuador, ¿no? Por eso estoy con el pañuelo verde, porque desde aquí me uno a toda la lucha del movimiento en América Latina, ¿no? Súper importante y en el mundo, ¿no? Sí. Es lo que tú le decías hace un rato a Charito, ¿no? Que deja Charo para las nuevas generaciones. Y creo que en ese sentido Matilde Hidalgo y las contemporáneas suyas tomaron estas iniciativas de hacer su propio movimiento. Ellas fundaron un propio movimiento de mujeres que fue de la Federación Ecuatoriana de Mujeres. Claro. Y en una federación, la alianza. Sí, por supuesto. Entonces, estas mujeres progresistas, y hay que hacer la diferencia, ¿no? Eran mujeres que tenían un sentido de la lucha feminista mucho más allá del voto. Porque nosotros estamos hablando este rato, nosotras estamos hablando aquí del voto, junto con nuestros amigos que están en esta sala, y ¿el voto es suficiente, Charo, o hay algo más? No, yo creo que hay muchísimo más. O sea, por lo tanto, rescatar a Matilde Hidalgo por el voto es importante, pero ojalá todo el mundo se sienta como en un reto de quién fue Matilde Hidalgo, cómo así llegó a ser la primera mujer que sufragó. Y yo siempre cuando hablamos en resumen de la Casa Matilde, y digo por qué le pusimos el nombre a Casa Matilde, ¿no? La primera bachiller, la primera médica, ¿no? La primera concejala, ¿no? La primera mujer que creó junto con el doctor Ayora la escuela de enfermería en Quito, ¿no? La mujer que tuvo que enfrentar cientos de insultos desde la sociedad lojana, la sociedad quiteña, la sociedad de Machala, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, Matilde Hidalgo, cuando uno decae, porque cuántos problemas uno se topa en este trabajo, ¿no es cierto? Que a veces que las fuerzas, las marchas nos sirven para llenarnos de energía. Exacto. Sí. Ya, pero leer a Matilde Hidalgo, volver a leer sus poemas, cualquiera de sus capítulos en su biografía, a uno la llena de fortaleza, porque ella vivió como hace 120 años, ¿sí? Y no tenía nada de lo que tenemos ahora. No había carreteras, no había celulares, no había teléfonos, ¿sí te das cuenta? Y eran consideradas las mujeres menos que objetos. Y exacto. Exactamente. Ajá. Pero además una cosa interesante, cuando ella nace en 1889, Ajá. había las típicas confrontaciones políticas entre conservadores y liberales. Y se juntan, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, vamos a hacer como una tercera vía, el progresismo. ¿Sí? Pero finalmente esas peleas y esas disputas políticas muy conducidas por hombres, por varones, ¿no es cierto?, políticos, y generalmente de las capas aristocráticas o pseudo aristocráticas, porque ¿qué vamos a hablar de aristocracia en el Ecuador? Ajá. Conducidas por ellos, dueños de tierras, ¿no es cierto?, lo que antes se denominaba terratenientes, banqueros, agroexportadores, que eran propietarios de bienes de producción y que no tenían compasión alguna con los derechos, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y ahí hay un episodio que debe haber influido mucho en la vida de Matilde Hidalgo, y es el 15 de noviembre de 1922. Totalmente. ¿Qué crees tú que habrá causado en la vida de Matilde ese episodio? O sea, Porque ella ya vivía en Guayaquil, ¿no?
Sí, yo quisiera aprovechar que ojalá esta entrevista sirva para motivar la lectura de la biografía de Matilde Hidalgo, la última de Jenny Estrada, así que acaba de fallecer recién también. Y, o sea, Jenny Estrada en la biografía va contextualizando el momento político, social que vive el Ecuador. ¿Por qué Matilde, digamos, se abandera del laicismo? Matilde era alfarista. Claro, sí. Ya, o sea, venía de una familia laica, liberal, ¿no? Y eso también le costó trabajo porque eran sociedades muy conservadoras, ¿no? En las que vivió ella, su hermano Antonio también, el hermano mayor, ¿ya? Entonces, en el libro habla Jenny Estrada, y yo supongo que eso tiene que ser de una entrevista que ella le hizo mientras estaba viva a Matilde Hidalgo. Parece que es de las cosas que más le conmueve a Matilde, todo lo que fue la masacre del 15 de noviembre, del 22, ¿no? Sí, del 22. Entonces, inclusive después de eso ella sale de Guayaquil, o sea, porque se sentía así tan conmovida por todo lo que pasaba. Así. Bueno, estamos ya finalizando el programa y de verdad que se nos queda muchísimo por hablar el día de hoy. Vemos que hay, después de la marcha del 8M, siempre surgen estas posiciones y estas posturas que decía bien Natasha, como una confrontación, ¿no? Hay como quienes insisten en llamarles a las mujeres feministas feminazis o cualquier cosa, o nombrarse antifeministas porque no quieren hacer lo que dicen que hacemos las feministas. ¿Cuál sería el mensaje que les das a ellas, a las mujeres que no creen en la lucha feminista? A ver, por ahí tenemos una cosita escrita, te cuento, de una chica que explica por qué soy feminista. Y entonces cuando nosotros oímos que una señora nos cuenta que ella en su barrio ha luchado para que haya el agua y eso, nosotros le decimos, usted es feminista, porque está luchando por sus derechos. Y entonces aquí entramos a otra cosa, ¿de qué feminismo hablamos? Claro. ¿Sí? Y yo siempre hablo de que ahorita se habla del feminismo popular, ¿no es verdad? Pero también yo quisiera reivindicar el feminismo latinoamericano. O sea, luchamos por mejores condiciones de vida, no solo para las mujeres, para toda la sociedad. Ya, esto es súper importante, ¿no? Entonces, cuando una chica nos dice, sí, es que el profesor no sé cuánto en el colegio, y yo me fui donde tú eres feminista, porque estás luchando por tus derechos. ¿Sí? Y también los hombres son feministas. Cada vez más hay libros de hombres que escriben sobre el feminismo, porque el feminismo es una posición política. Correcto. Cuando mi hijo tenía 14, 16 años en el colegio, llega un día y me dice, tenemos un profesor que nos habló del feminismo, y él estaba en un colegio ahí en el Valle, y entonces, y después me dice, pero yo creo que tal vez deberían cambiarle el nombre al feminismo, porque un hombre, ¿qué vamos a decir que somos feministas? Pero tenía 14 años mi hijo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo así habría que cambiarle el nombre? Le digo, a ver, entonces tenemos que estudiar la historia del feminismo, le digo, ¿ya? Pero fíjate, y yo podría decir que mi hijo es feminista también, ¿ya? Porque él después más grande me decía, si no cambia las relaciones al interior de un hogar, si las mujeres son las que siguen lavando y los hombres son los que siguen yendo al trabajo y nunca se meten a la cocina, entonces no ha cambiado nada, decía él, ¿ya? Entonces, o sea, la vida cotidiana, qué importante, ¿no? Esos cambios en la vida cotidiana ya reflejan una posición feminista. Nos toca despedirnos, Natasha. Nos quedamos con ganas de más. Cortísimo, sí. Mi querida Sofi. Sí. Pero Charito, Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ser quien da apertura a este espacio también donde queremos contar esas historias de esas mujeres que como tú, que como muchas otras están guiando los destinos de este país, ¿no? Algunas invisibilizadas, como bien decía Natasha. Así es, Sofía. Pero a mí me quedó corto decir todas las mujeres. Otra mujer que me ha inspirado tanto es la Natasha. No. Pero por supuesto. Que eso no salga en cámaras, por favor. Aquí estamos. Creo que somos compañeras. Esa es iguales. La parte linda del movimiento feminista, y es esa sororidad, ¿no? El poder apreciar, valorar y disfrutar del logro o de la lucha de la otra, de la mujer que está a mi lado, ¿no? Porque juntas avanzamos, ¿no? Todas. Sí. Creo que eso es importante decirlo también. Y esa es otra forma de hacer política, Sofía.
¿sí? El reconocernos en la otra y que la otra nos reconozca, ¿no? Exacto. Entonces, hay una relación horizontal, no hay una relación vertical. Por eso trabajamos. Charito, muchísimas gracias. Natasha, también Gracias, estamos Sofía. cerrando el primer programa en esta campaña 100 años del voto. Matilde Hidalgo Navarro en nuestro país. Es importante destacarlo, es importante destacar la historia de nuestras mujeres que siguen luchando por días mejores, por bienestar, por igualdad, por equidad en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos y ya saben, a compartir el programa con el hashtag 100 años voto ese Matilde Hidalgo Navarro. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.